Mi hijo me rogó que le firmara un aval para su préstamo. 3 semanas después, me bloqueó el número. Y la primera persona que me dijo la verdad sobre ese dinero no fue mi hijo. Fue el banco. Una desconocida en Saltillo sabía más de las finanzas de mi propio hijo que yo. Y fue ella quien dijo la frase que lo cambió todo: Señor, necesita ver esto antes de hacer cualquier cosa. Me llamo Ramiro Torres. Tengo 64 años. Soy dueño de un taller de maquinado en Monterrey, que construí desde 1989 con un solo torno y un préstamo de mi suegro. Siempre creí que el amor sin condiciones siempre regresa igual. Estaba equivocado. Esta es la historia del peor julio de mi vida, y del momento que voy a recordar hasta que me muera. Me casé con Carmen en 1988. 36 años juntos. Criamos a 2 hijos, Daniela, 30 años, enfermera de urgencias, que jamás en su vida me ha pedido un peso. Y Bruno, 33, carismático, cocinero que subió de lavaplatos a sous chef. Quiero que recuerden eso de Daniela, porque importa después. En marzo, Bruno llegó a cenar con un socio, Cristian Vega, reloj caro, sonrisa de vendedor. Traían un proyecto, un restaurante en Avenida Morones Prieto. Necesitaban 6,5 millones de pesos y el banco pedía un aval con buen crédito antes de soltar el resto. Papá, me dijo Bruno, no estás firmando un cheque, solo estás creyendo en mí. Carmen esa noche me dijo algo que no quise escuchar: ese Cristian me da mala espina. Le dije que estaba siendo protectora. El 3 de abril firmé el aval frente a la gerente Diana Reyes, quien me explicó que si el negocio caía, el banco podía ir tras mi casa y mi taller. Asentí como si entendiera todo. No entendía nada. Las primeras 8 semanas fueron buenas. Fotos del local, permisos en la ventana, llamadas de Bruno cada domingo. Me sentí, por fin, el padre presente que siempre quise ser. Y entonces, a fines de junio, las llamadas se detuvieron. El 9 de julio llegó una carta del banco avisando una revisión de pagos. Le llamé 9 veces en 4 días. Solo buzón. El 14 de julio, un domingo, marqué una vez más y en lugar del timbre de siempre, escuché un tono y la llamada se cortó. El sonido de un número bloqueado. 33 años y mi hijo jamás me había colgado. Mi amigo Fernando, que me conoce desde 1991, me dijo la verdad que no quería oír: cuando un hijo bloquea a su padre 3 meses después de firmarle un aval, eso no es coincidencia. ¿Ya fuiste al restaurante? No había ido. Al día siguiente manejé hasta Morones Prieto esperando ver luces, meseros, una fila de gente. Encontré papel café pegado en las ventanas, un candado nuevo, un contenedor lleno de escombro de semanas. Ni una luz encendida. Ni un alma. Algo frío se instaló en mi pecho que no tenía nada que ver con el clima. No sabía todavía que las respuestas no iban a venir de mi hijo. Iban a venir de una llamada del mismo banco donde había firmado. 3 días después, un jueves a las 11:40, sonó mi celular en el taller. Era Diana Reyes. Señor Torres, necesito que venga esta tarde. Hay cosas que, como aval, debe ver antes de tomar cualquier decisión. Le pregunté si mi hijo estaba en problemas. Se quedó callada un segundo de más. Prefiero explicarle en persona. 11 minutos después ya iba en la camioneta. Esta vez no estaba sola. A su lado había un hombre de fraudes, Tomás Ordóñez, con una carpeta gruesa. Voy a explicarle esto con calma, dijo Diana. Y ahí,
en facturas y estados de cuenta que leí 3 veces cada uno, descubrí lo siguiente: el préstamo se liberaba por etapas. En 10 semanas se habían soltado casi 4 millones de pesos. Pero el local que yo había visto 3 días antes tenía, cuando mucho, 800,000 pesos de trabajo real. Yo entiendo de construcción. Esos números no cuadraban. 2 de los 3 proveedores eran falsos. Una de esas empresas fantasma estaba registrada a nombre de Cristian Vega, con dirección en Saltillo. Había creado un proveedor de mentira, se lo había presentado al banco como legítimo y el dinero se iba directo a una cuenta que él controlaba. ¿Y mi hijo dónde queda?, pregunté, con la voz más pequeña de lo que quería. Tomás fue a una página. La firma de su hijo está en 8 de las 11 órdenes de desembolso. Eso era obligatorio como copropietario. No puedo decirle que sabía. Lo que sí sabemos es que detectamos el patrón hace 2 semanas y congelamos los 2,5 millones que faltaban por soltar. Por eso no se perdió todo. No sentí rabia primero. Sentí algo más parecido al duelo, una piedra bajo el pecho. Porque no solo veía un fraude. Veía 8 páginas con la letra de mi hijo, y no sabía si esa letra pertenecía a una víctima o a un cómplice. Diana me dijo algo que no esperaba: lo llamé hoy porque en 10 días le va a llegar la notificación formal de incumplimiento. Quería que entendiera todo antes de esa carta. He visto a Vales entrar en pánico y hacer cosas que los perjudican más. Le pregunté por qué se tomaba esa molestia. Porque usted, en abril, me preguntó 3 veces qué le pasaría a su casa. Hay gente que ni siquiera pregunta eso. Esa noche no le dije nada a Carmen por 20 minutos. Cuando por fin hablé, le conté todo, y vi su cara pasar de incredulidad a algo más duro. Ese Cristian. Te lo dije. Sí lo hiciste. Pero todavía no sabía dónde estaba Bruno. No sabía si se escondía porque había robado a su propio padre, o porque se estaba ahogando en algo que no había causado. Y la respuesta iba a ser mucho más complicada de lo que había imaginado. Fernando me dijo algo que necesitaba oír: necesitas un abogado antes que una conversación con tu hijo. Fui con Mariana Salas, abogada directa, que me dijo algo que cambió mi manera de ver todo: como aval tiene derecho al expediente completo. Y hay una diferencia real entre un socio que ayudó a desviar el dinero y uno al que usaron y que está demasiado avergonzado para contestarle a su padre. No había considerado esa segunda posibilidad. Había armado toda la historia en 24 horas, con dolor, no con pruebas. Esa noche, leyendo el expediente completo hasta la 1 de la mañana, encontré un correo del 18 de junio que cambió todo. Bruno, a Cristian, a las 11:47 de la noche, revisé tus facturas contra el avance real y los números no cuadran. ¿A dónde se está yendo el dinero? Necesito respuesta o le hablo yo mismo al banco mañana. La respuesta de Cristian, 4 minutos después: cálmate. Es un tema de tiempos. No le hables al banco, vas a tronar todo el proyecto por un simple retraso. Confía en mí. Algo que llevaba 24 horas apretado en mi pecho se aflojó un poco. Mi hijo había hecho la pregunta que yo hubiera hecho. Pero entre ese correo y el día que me bloqueó, algo se había torcido muy mal. Y todavía no sabía qué. No sabía todavía que estaba a punto de encontrar a mi hijo en un lugar que jamás hubiera imaginado. Fernando lo localizó 2 días después, a través de su propio hijo. Bruno estaba trabajando de madrugada en una fondita de carretera, cocinando por efectivo, con un nombre que no era exactamente el suyo. Manejé hasta allá a las 11 de la noche.
Me quedé 20 minutos en el estacionamiento antes de entrar, sin saber qué versión de mi hijo iba a encontrar. Lo vi frente a la plancha, bajo luces fluorescentes, 15 kilos más flaco que el hombre seguro de marzo. Levantó la vista, me vio, y se le fue todo el color de la cara. Afuera, junto a los botes de basura, casi una hora. Lloró antes que yo. Papá, me di cuenta de lo que hacía Cristian en junio. Lo confronté. Me juró que lo iba a arreglar y me amenazó, si iba al banco, iba a decir que yo sabía todo desde el principio, que sería mi palabra contra la suya con mi firma en 8 documentos. Entré en pánico. Pensé que si cubría lo que él se llevó antes de que alguien lo notara, podía arreglarlo en silencio. Empecé este turno para pagarlo yo mismo. Te bloqueé porque no soportaba mentirte y tampoco decirte la verdad. No lo abracé ahí. Le puse la mano en el hombro, como cuando era niño. Súbete a la camioneta. Vamos a arreglar esto bien, empezando hoy. Pero me vas a contar todo. Los siguientes 10 días se movieron rápido. Mariana ayudó a Bruno a preparar una declaración completa para el banco con el correo del 18 de junio. El equipo de fraudes confirmó que Cristian ya había hecho esto antes, con otro socio, en otra ciudad, que nunca tuvo recursos para pelear. La fiscalía presentó cargos contra Cristian por fraude. Como el banco había congelado el dinero a tiempo y como Bruno cooperó con un rastro documental limpio, se abrió un proceso de restitución sobre los bienes de Cristian, incluida una lancha que compró con dinero que debió ir al restaurante. El banco reestructuró el aval, atado solo al dinero legítimamente usado, poco más de 1.300.000 pesos, no los 6,5 millones que temía. Bruno vendió su coche, trabajó 2 empleos durante 4 meses y fue pagando su parte, peso por peso, tal como yo pagué a mi suegro por aquel primer torno. No se lo pagué yo. Lo ayudé a entenderlo, pero algunas deudas hay que pagarlas con las propias manos, porque es la única forma en que la lección se queda. Pero falta la última parte. Porque una historia sobre traición no está completa sin la persona que nunca dudó. Revisando mensajes viejos, encontré uno de Daniela que había ignorado en abril. Papá, algo de Cristian me da mala espina. He visto hombres así en el hospital, del tipo que habla bonito y desaparece cuando algo sale mal. Ten cuidado antes de firmar. Le contesté algo rápido esa noche y seguí con mi vida, sin nunca preguntarle qué había visto. La invité a cenar sola, con Carmen, sin agenda. Le conté todo y le pedí perdón. Lo viste venir antes que nadie, y lo ignoré porque quería creer en el sueño de tu hermano. Daniela jamás me ha pedido nada. Tiene un sueño propio que casi nunca menciona, una clínica comunitaria para pacientes sin seguro. Con Mariana, reestructuramos nuestro patrimonio. No por culpa, sino porque una lealtad como la de Daniela nunca estuvo a la venta. Armamos un fideicomiso con más de 1,5 millones de pesos para esa clínica y el resto dividido en partes justas entre los dos, esta vez con las protecciones correctas. Cuando se lo dije, lloró más que en su propia boda. Han pasado 4 meses. El restaurante nunca abrió. Bruno dejó el contrato y volvió a trabajar de sous chef, ahorrando despacio, hablando de intentarlo de nuevo algún día, más pequeño, con socios investigados de verdad. El caso de Cristian sigue en los juzgados, ya lo conectaron con otra víctima en Saltillo, así que esto ya no se trata solo de mi familia. Pienso mucho en aquel día afuera del banco, sin saber si iba a descubrir una traición o una manipulación. Pienso en que tan cerca estuve de dejar que el miedo escribiera toda la historia antes de tener un solo hecho en la mano. Esto he llegado a entender,
El amor sin preguntas no es amor, es solo esperanza disfrazada. Los que merecen tu confianza no necesitan gestos grandes. Aparecen callados y constantes, mucho antes de que alguien esté mirando. Mi hijo sigue siendo mi hijo, y cada semana paga con sus propias manos el costo real de su error, que es donde debe estar. Mi hija nunca tuvo que demostrarme nada, y voy a pasar los años que me queden asegurándome de que lo sepa. Todavía pienso en Diana Reyes deslizando esa carpeta y diciendo la frase que empezó todo: necesita ver esto antes de hacer cualquier cosa. Creo que eso es cierto de casi todo en esta vida. Véanlo claro primero. Después decidan quién merece lo que están a punto de dar.